distintas. Una semana complicada y, si se quiere, más complicada la que está por venir, porque hay hechos importantísimos, arrancando por el día de mañana, lunes. Lo voy a comentar luego, pero está, por ejemplo, la decisión que se va a tomar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de suspender o no, de sacarla de la carrera a Dina Boluarte. De cara a la votación del día miércoles por el tema de la vacancia, uno entendería que si hay, si se quiere, humo blanco en el Congreso de la República respecto de Dina Boluarte, podríamos estar hablando de que hay también algunas personas que le estarían dando el visto bueno para que Dina Boluarte, en una eventual vacancia de Pedro Castillo, se quede un tiempo en el cargo. Han empezado a haber distintas voces de diversos analistas, incluso políticos, que antes no daban un mango por la actual vicepresidenta Dina Boluarte, que empiezan a mirarla, ¿no?, con una cierta consideración de acuerdo a las circunstancias actuales. Pero antes quiero compartir con ustedes una encuesta que desarrolló Ipsos para el portal Lampadia, que, claro, desde el punto de vista de Lampadia, plantea las preguntas que a ellos les interesa. Habla un poquito sobre todo de la economía, del crecimiento económico, cómo vislumbra el futuro de la economía, de su propia economía familiar, personal, los ciudadanos. Es una encuesta a nivel nacional y vamos con algunas cifras, porque se habla obviamente del desempeño de este gobierno respecto de Pedro Castillo, pero también se habla del tema de la corrupción, que es justamente unos elementos fundamentales en la moción de vacancia que ha sido aceptada ahí en el Congreso de la República y, repito, se va a debatir y votar el día miércoles. Esa está la ficha técnica, encuesta Ipsos, 1.214 personas, 24 departamentos, 53 provincias, 63 localidades, 104 distritos. 1 y 2 de diciembre es la fecha de esta encuesta. Vamos entonces con los resultados, ¿no? Los primeros que, a ver, yo los invito, seguramente estará en la página web del portal, pero aquí hemos tomado 3 fundamentalmente, ¿no? Respecto de la economía, de los ministros y obviamente de la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. La primera pregunta: ¿cómo evalúa la situación económica del país en la actualidad? Diría que está mejor, igual o peor que hace 12 meses. Mejor solamente 6%, igual 21% y una mayoría 73%. Uno diría que, claro, si tú sumas el mejor y el igual, estamos hablando de 27%. Ese tercio, ¿no? Si se quiere, ese 25%, o siendo más generoso con el gobierno de Pedro Castillo, ese tercio todavía que confía y que aprueba al presidente Pedro Castillo. Creo que es menos, ¿no? Creo que es el 25%. Si esto se reflejase en la votación en el Congreso de la República, si es que hablásemos de una representación adecuada, cosa que no hay, creo yo, creo que hay una crisis de representatividad por el sistema político actual, estaríamos hablando que, claro, tú necesitas 2 tercios, o sea, el 66% para vacar al presidente. Así que, repito, uno interpreta que aquellos representantes representan a los ciudadanos representados. Según las encuestas debería ser vacado, pero así no funciona el tema en la política, y mucho menos cuando los congresistas no están conectados con sus representados, con sus votantes. Vamos a la siguiente pregunta. Esto es el tema de la economía. 73% peor, y seguramente, creo que la pregunta también lo plantea, no es un cuadro que hemos elegido, pero también se habla de que muchos de los encuestados, una gran mayoría, siente que la cosa se va a poner peor. Y tiene todo el sentido. No es un tema político, creo yo que es un tema vinculado a la realidad. No solamente habla de la incapacidad y de la corrupción de este gobierno, sino obviamente también de la situación económica mundial, global. Una guerra en Ucrania que todavía no acaba, una situación de desaceleración en China y otros elementos más. La pandemia, por supuesto, que todavía no cede del todo. Siguiente pregunta. En general, con respecto a los ministros y funcionarios nombrados por el presidente Castillo, ¿cuál de las siguientes frases se acerca más a su opinión? En general son personas honestas y capacitadas, 20%. En general no son personas honestas ni capacitadas, 71%, no precisa el 9%. Nuevamente esa situación, 20, un poco menos, pero todavía no se terminan, porque si le sacamos el término honesta, yo creo que cualquier persona con sentido común diría que el 100% tendría que decir que no son capacitadas. Pero es que eso no es una opinión, ese es un hecho fáctico. Pero bueno, al tema de la capacidad también se le suma la honestidad. 71% es ese rechazo a los nombramientos del presidente Castillo. Y repito, esto es un tema fáctico.
La fuga, si se quiere, de talento en el Estado. Ya de por sí era precaria y con este gobierno mucho más. Para muestra un botón, lo último, ¿no? Lorena Macías, que estaba a cargo de FONAFE, acaba de decir que se va porque simplemente ya no puede con la presión que desde el gobierno le llega para poner a funcionarios ineptos, seguramente vinculados al tema de la corrupción, a cargo en los altos mandos del FONAFE. ¿Quién es el FONAFE? Es el fondo que agrupa el manejo de varias empresas públicas, de varias empresas del Estado, de la cual todos nosotros somos dueños y que se manejan hasta las patas. Iba a poner como ejemplo Petroperú, pero curiosamente a Petroperú la sacaron de FONAFE. Como Petroperú hay un montón de empresas más no tan grandes como ella que están al interior, que son del Estado y que se manejan mal, con corrupción y sobre todo meritocracia eliminada. Así que esa es una prueba. Todas las personas que eran capacitadas han ido saliendo porque obviamente han llegado los amigos del presidente Pedro Castillo que, como Salatiel Marrufo y otros más, Bruno Pacheco, solamente han llegado para enriquecerse, para cometer delitos. De Salatiel Marrufo vamos a hablar también más adelante en este programa. Última pregunta de las que hemos elegido de la encuesta, repito, realizada por Ipsos para Lampadia. Ahí está. Es un tema importante porque justamente la corrupción, repito, es uno de los elementos fundamentales en la vacancia que se va a debatir el día miércoles. ¿Cree que el presidente Castillo está involucrado en casos de corrupción? En febrero de este año era 52% y ahora ha subido al 65%. Los que dicen no actualmente es el 24%. Me parece que esta pregunta refleja más lo que han sido los resultados de las últimas encuestas respecto de la aprobación al presidente Castillo, 65-24, ¿no? Ese es un poquito la proporción entre las personas que todavía aprueban, le dan una oportunidad a Pedro Castillo y los que claramente ya están hartos de Pedro Castillo, la desaprobación absoluta de parte de 2/3 de la ciudadanía y un poco más. 65-24, repito, ahí lo pueden ver, las cifras obviamente han subido respecto de la gente que cree que el presidente Castillo está involucrado en casos de corrupción. Eso es entonces.